No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta y nos está acompañando Ramón Santoyo. Bienvenido, Ramón. Bárbara, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. No, muchas gracias a ti por la disposición a participar. Un gran honor tenerte con nosotros. Así que felices de comenzar a conversar y para eso me gustaría hacerte una pregunta que ya se ha vuelto clásica en Exploradores de Futuros. Antes de empezar a hablar de tus experiencias y las visiones que tú puedas tener, justamente antes de empezar a hablar de futuro, es entender qué es para ti el futuro. Dado lo que te ha tocado vivir, tu historia, ¿qué es para ti el futuro? Mira, para mí el futuro es muchas cosas, sin duda, pero quizás para mí la que más me motiva es que el futuro es oportunidad y es una invitación a la acción. En los franceses, en la revista que inició a Bertrand de Juvenel en Futuribles, tenía un tagline que me gusta mucho, que es la anticipación al servicio de la acción. Y para mí, desde que la leí, siendo muy joven, me di cuenta que realmente ese ha sido también mi valor más importante. Ha sido una invitación a la acción, una invitación a tomar las oportunidades que vas viendo cuando ves hacia adelante, cuando te anticipas, mitigando, por supuesto, los riesgos que hay, para tratar de que tu hacer como empresario, tu hacer como parte de la comunidad, tu hacer personal, sea lo mejor posible. Y creo que esa es para mí el mayor valor del futuro. El futuro es oportunidad y hay que tomarlo. No, yo veo al futuro, si fuera un río, no es un río en el que te sientas en un neumático y vas cómodamente bajando por el río, viendo a ver a dónde te lleva y qué caminos te da, a veces te atoras, te mueves. No, yo creo que el gran valor que tiene para mí esto es poder decidir a dónde vas, lo que haces y poder impactar en consecuencia. Buenísimo, me gustaría esos conceptos de la relación con la acción. Justamente importante muchas veces cuando hemos hablado, me han comentado ciertos invitados al hablar de futuros, como este juicio que pueden hacer en relación a para qué imaginar tanto, cosas que no pasan, como que fuera alejado de la acción. Entonces está súper importante ahí lo que tú mencionas, cómo está directamente ligado a la acción, y eso lo podemos ver en el presente, en nuestras decisiones y nuestras acciones diarias. Claro, porque si no, de otra forma, se hace una conversación muy agradable. Podemos hablar del futuro, poner un escenario de tiempo a 10 años, hablar de un tema y tomarnos un buen carmenere chileno y estar conversando toda la tarde, arreglando el mundo y todo, y luego irnos cada quien a nuestra casa y decir, hombre, qué buena tarde pasamos. Sí, pero yo creo que se puede hacer más. Yo creo que se puede hacer más, se puede trascender, se puede aterrizar esos conceptos y decir, vamos a ver cómo podemos ser. Además, si viviéramos en un mundo en donde hay poco que hacer, pero pues hay mucho que hacer, y tanto en la parte de negocios como en la parte social o, en fin, de clima, con tantos temas de qué hablar, quedarnos nada más en una charla de café o en una charla con un buen vino, se me hace poco. Debe de haber una invitación a la acción. Hablemos, miremos hacia el futuro, anticipémonos, pero actuemos y pongamos un grano de arena para que esto funcione mejor. Totalmente. Y a propósito de tu historia, me gustaría preguntarte ahí, cuando te presentaba y antes de hablar, tú decías ya hace 40 años eres parte del World Society Federation, ¿no? Del World Future Society. World Future Society, que también eras parte de otro, entonces ahí me confundo entre las distintas organizaciones. Y mencionabas también este libro que decías lo leí de joven, entonces me gustaría saber cómo fue que llegaste a la disciplina, qué te hizo llegar al estudio de futuro, Sí, ¿cómo fue ese proceso? pues fíjate que haciéndolo de una manera más cómica, te diría que lo que me hizo
lo que me hizo llegar al estudio del futuro fue un verano con muchísimo calor, que estaba cursando un curso de verano en la Universidad de Harvard. Y los únicos lugares que tenían aire acondicionado en aquel momento, los dormitorios no lo tenían, eran las bibliotecas. Y la biblioteca Widener, la biblioteca más grande del mundo, te estoy hablando hace muchísimos años, 1977, 78, la biblioteca Widener en aquel entonces era lo que hoy sería Internet, era donde estaba todo. Estaban todas las publicaciones, era la segunda biblioteca después de la biblioteca del Congreso de la Unión, donde había más libros, y tenía una parte que era una hemeroteca, y en esa había todo tipo de revistas. Entonces era una delicia, en el momento más caliente del día, llegar, sentarse en un sillón muy cómodo y empezar a hojear revistas, o a estudiar, bueno, también, pero empezar a hojear revistas con aire acondicionado. Y en algún momento habré visto muchas revistas, era muy interesante porque siempre he creído que tener inputs de diferentes formas, de diferentes revistas, de diferentes temas, aun cuando no son los tuyos, siempre producen algo positivo y te hacen pensar más. Pero cayó en mis manos una revista que se llamaba The Futurist. The Futurist era la publicación de la World Future Society. Y me enganché. O sea, fue una cosa de decir, ¿qué es esto? ¿Quién inventa esto? Entonces me puse a leerla con todo interés. Y para mí en aquel momento parte de lo que me interesaba mucho eran los temas de telecomunicaciones y los temas de la computación, que en aquel entonces era muy incipiente, ¿no? Las computadoras que había tenían 5K de memoria, eran de un disco floppy que lo metías, programaba uno en BASIC. Si querías jugar ping pong, programabas tú el juego y luego ya jugabas. Era otro planeta totalmente diferente al que hay hoy. Y aquí se hablaba de cosas que iban a venir en temas de tecnología. Me parecía muy interesante. Debo de confesar que en aquel entonces yo estaba verdaderamente metido en el tema y que había temas que me parecían muy extraños que también se hablaran, porque se hablaban de temas sociales, de temas del hombre, ¿no? ¿Cuál es el futuro de nuestra sociedad, el futuro de la educación? Y había otros que me parecían en aquel momento totalmente irreales, como pensar que hubiera robots haciendo funciones que hacían las personas, como mandar una sonda a Marte. Y obviamente había escenarios de mucho más tiempo que aún hoy podrían parecer medio fantásticos. Pero a lo largo de este tiempo te das cuenta que no hay plazo que no se cumpla y que muchas de esos temas van cayendo y se van entrando. Entonces, cuando regresé a México, hice todo lo posible por negociar con mi padre que me pagara la suscripción de la World Future Society. Yo no trabajaba, yo era un estudiante, estaba a punto de entrar a la universidad, no tenía un peso, y entonces, bueno, después de una serie de negociaciones y promesas de sacar buenas calificaciones, me financió el poderme suscribir anualmente a la World Future Society. Me llegaban un número de revistas al año, con unos atrasos de 2 meses, 3 meses. En aquel entonces, para suscribirse, había que llenar un papelito, ponerlo en un sobre, llevarlo al correo, iba hasta Estados Unidos, regresaba, e igualmente el tema de la revista de regreso. Era lentísimo. A veces me llegaban 2 juntas de que se atrasaba uno y otro. Obviamente, pues también esto fueron temas que fueron cambiando en el tiempo. Pero ahí me quedé. Obviamente en 40 años te puedo decir que como cualquier actividad y cualquier afición y cualquier pasión que uno tiene sus ciclos. Y tiene momentos en el que había mayor actividad de mi parte y los leía más. Y había épocas que el año escolar era más complicado o tenía alguna novia que me quitaba más el tiempo. Entonces, obviamente, estabas menos en la perspectiva. Pero siempre me mantuve. Tiempo después, hace 25 años más o menos, se fundó la World Future Society, el capítulo mexicano, que la fundó Julio Millán. Julio Millán era el padre de uno de mis mejores amigos. Y entonces fui y me junté con él. Mi sorpresa era que todos eran papás, por decirlo así, y no había muchos hijos. Pero bueno, de cualquier forma ahí también on and off me mantuve en la World Future Society desde entonces y pude estar ligado con el tema también de manera local. Y ha sido muy interesante este camino porque he podido aprender mucho y he podido ver también que actuando con una mentalidad futurista,
estando al tanto de las oportunidades que se ven, de estas señales tempranas que empiezas a ver, de los escenarios que vas, pues te da una ventaja competitiva muy grande junto a otras personas que nada más van en el neumático en el río. Y esto, pues hombre, cuando lo ves en un periodo de tiempo de 2 o 3 años, no es tan palpable como cuando lo ves en 40 años. Claro. Pero justamente eso me interesaba, como dada la distinta trayectoria que llevas en eso, los grandes aprendizajes que había sacado de este proceso, porque al leer, ahora que me cuentas que esto te empezaste a meter incluso antes de la universidad, al leer que fuiste uno de los primeros o pioneros en llevar el Internet a México, suena, claro, bastante futurista, por así decirlo, visionario, diríamos de otra manera. Sí, no había, ese es un tema interesante. Fíjate que no había realmente no había acceso a Internet. Yo me conectaba a Estados Unidos a algunos sistemas en línea por larga distancia. Te quedabas conectado media hora y la mitad de tu sueldo se había ido ahí cuando estaba empezando a trabajar, porque la larga distancia era carísima. Es que ya no nos acordamos ahora de eso, y menos tú, que no has de haber nacido en aquel entonces, pero hablabas con una operadora que te comunicaba con alguien más, decía ya, y tenías que ser, la llamada empezaba con decir, te estoy hablando de larga distancia. Y eso significaba que verdaderamente lo que ibas a lanzar eran tweets, ¿no? SMS de mensajes hablados, porque lo que querías era terminar la llamada en 3 minutos. Hoy tienes una riqueza de información. Y algunos sistemas en Estados Unidos lo tenían, y en alguna ocasión que descubrimos que en Internet empezaba a haber más información, información inclusive de temas de prospectiva, fue cuando empezamos a buscar quién nos diera acceso. Los carriers que había para temas empresariales, la red Telepac, que era una red aquí en México que te conectaba empresas, me decían, pero ¿por qué usted se quiere conectar a Estados Unidos? Las personas no se conectan con otras personas. O sea, eran conceptos que no entendían. Finalmente, a través de la Universidad Nacional pudimos tener un acceso, y la universidad dijo unas palabras mágicas, y yo, ya que estábamos muy metidos en el tema de lo que estaba pasando, de qué es lo que venía, la universidad dijo, es que tenemos un problema porque cada vez más gente se quiere conectar a Internet y nosotros no le podemos dar acceso a todos, solo a la comunidad universitaria. Ojalá viniera alguien y nos quitara ese problema. Y en ese momento fue cuando le dije, yo te lo quito, mañana, o sea, pero te lo digo como si mañana alguien te preguntara, como si tú prometieras mañana, Bárbara, poner un puente entre Viña del Mar e Isla de Pascua. O sea, era algo verdaderamente imposible. Yo no sabía ni por dónde iba a empezar. Me dijo, ojalá viniera alguien y nos quitara ese problema, y que nosotros pudiéramos referirle todas esas personas a alguien que les dé servicio a las personas que se quieren conectar a Internet. Y así empezó. Fue una inversión muy corta, creció. La empresa se vendió en su momento, fuimos un startup. Hoy, en tiempos actuales, fuimos una startup exitosísima, una inversión muy baja. Un unicornio. Un unicornio, no, ojalá hubiera sido un unicornio, no fue tanto. Pero sí cuando se vendió, salimos en el Wall Street Journal. O sea, fue una operación financiera relevante y todo. Y fue además antes de que también era otro tema que nosotros veíamos venir, que fue, vimos que venía la consolidación, y también fue un tema de anticiparse, y vimos que un día vendría el crack de la bolsa y la burbuja de las .coms, y todo cayera. Y bueno, mira, simplemente para darte una idea, la empresa que nos compró en mayo, en diciembre salió la noticia de que su acción, que había empezado el año valiendo $400, la habían deslistado porque había llegado a valer 1 centavo y ya no podía bajar más. Entonces dijeron, esta empresa se acabó. La empresa que meses antes compraba a proveedores de Internet por el mundo y hacía, fue un momento muy, muy interesante, pero sí fue un tema de poder anticiparse. Y yo creo que esa es una parte importante. La anticipación realmente te da un valor en todo, porque estás preparado para lo que viene. Y creo yo que esa es en la World Future Society capítulo mexicano, algo que yo quiero difundir, sobre todo a las
nuevas generaciones, ¿no? A los jóvenes universitarios, que hay unos que hablas con ellos y tienen muy claro lo que sigue, pero hay otros que están estudiando y le dices, bueno, y cuando termines de estudiar en la universidad, ¿qué va a pasar? Y se quedan diciendo, pues no sé, a ver qué va a pasar. Y dices, no puede ser. O sea, no puede ser que a esa edad, ¿dónde está, a dónde quieres ir? Porque tienes que ir formando en esas filas. No es nada más salir de este corral y decir, ahora corre por el mundo y no saber para dónde ir. Es mejor saber para dónde. Por eso creo yo que la promoción, y tú lo haces espléndidamente con este programa, Bárbara, la promoción del estudio del futuro, del pensamiento futurista, de pensar qué sigue y cómo lo hay, es muy importante. La gente tiene que engancharse y la gente tiene que decir, yo sí quiero saber cuál es mi futuro, y a partir de aquí empezarse a instruir en temas más profundos de prospectiva, porque obviamente esto no es adivinación, no es imaginarse para dónde es, hay mucho que hacer, mucho que estudiar, mucho que trabajar, muchas metodologías, y bueno, cada quien escogerá la que mejor le funcione, pero hay que construir, hay que diseñar su futuro. Claro, totalmente. Y en ese sentido, a propósito que mencionas los estudiantes universitarios y esto último esta reflexión que haces quizás más a nivel personal, como la anticipación también a nivel personal y cada uno puede aportar y va creando su futuro, ¿cuáles son, crees, como la manera o las habilidades que deberíamos desarrollar para justamente lograr anticiparnos, más a nivel personal quizás, después podemos hablar más a nivel organizacional, pero justamente para esos estudiantes, cómo los estudiantes hoy día, los jóvenes, podrían desarrollar un poco más esta inteligencia de futuro, por así decirlo? Sí, yo creo que es un tema, ese es un tema muy importante, porque mira, déjame decirte por qué creo que es esencial. Y en charlas, inclusive con empresas, uno de mis puntos más importantes es hacerle ver a la gente que tiene que haber un aprendizaje personal en esto, porque no puedes ser un buen financiero y que tu chequera no cuadre, tu chequera personal, y que debas Claro. en tarjeta de crédito y que estés en cartera vencida, o sea, no hay consistencia. O sea, si tú quieres ser en una organización que funcione hacia más, pues deberíamos de poder empezar por la casa, ¿no? Y poder decir, bueno, pues yo ya sé, yo ya quiero saber qué. Creo que es esencial, y entre estas, las compañías ahora hablan mucho de cuáles son las habilidades hacia el futuro, ¿no? Que hay mucho de trabajo en equipo, de innovación, de creer, y la prospectiva rara vez es mencionada, aunque siempre está velada en los temas que se hablan. O sea, es difícil pensar en innovación si no se piensa en prospectiva. Es difícil Claro. pensar en un desarrollo sano si no se piensa en prospectiva y si no logras que el equipo tenga una misma visión para algo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que los tiempos son optimistas para los estudios del futuro. Habrá más, naturalmente debemos de llegar a hacerlo. Sin embargo, las universidades y las escuelas hoy en sus planes de estudio no necesariamente lo tienen. Existen universidades que tienen carreras o maestrías o algunos doctorados en temas de prospectiva, pero hoy todavía no acaba de ser. El día de ayer, por ejemplo, dándole un curso que está dando la World Future Society capítulo mexicano a una empresa importante y relevante en México, al final de esta clase, uno de los participantes del área de planeación decía, pues yo me encargo del área de planeación y todo, y la verdad de las cosas dice, pues ya empiezo a entender un poco esto de la prospectiva, pero yo creo que no todavía, porque la planeación es la planeación, y aquí queremos los números y queremos, así como que no, es que no lo tomes como que te voy a cambiar la planeación, pero te voy a dar un input muy bueno, y te voy a dar diferentes escenarios, y te voy a permitir pensar en esos escenarios más allá de que matemáticamente calcules que uno le subes el 10% y otro le restas el 10% y otro va por el Claro. medio. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto? ¿Y cuáles son los factores que lo hacen? Entonces sí, la gente no necesariamente lo ve, es lo de siempre. Si yo así lo he hecho siempre, ¿por qué debo de cambiar? Por eso la semilla debe de estar desde el principio y en los estudiantes, como tú dices.
Perfecto, muchas gracias. Claro, ahí tiene que ver como con esto en inglés, el mindset o modelos mentales, nuestros paradigmas, un poco la forma en la que pensamos, porque es contraintuitivo, entonces cómo empezar a desarrollar e incorporar, desaprender ciertas cosas e incorporar otras, y justamente lo que mencionas, no es como bloquear y dejar atrás todo. Me acuerdo de haber hablado hace ya varios capítulos con alguien que nos mencionaba cómo aprendemos como a caminar con las dos piernas, cómo está bueno la que analiza los datos del pasado y le hace sentido y los desarrolla, pero también con una que tiene que ver más con el futuro emergente, como con esto de novelty, que no es algo que podamos medir porque todavía no existe, entonces también tenemos que aprender a desarrollar esa mirada y justamente podemos ir caminando con las dos, no es ni una ni la otra, sino el balance y ahí el juego entre esas dos miradas. Totalmente. Antes de seguir conversando, me gustaría invitarte a una pequeña pausa musical y luego regresamos para meternos en mayor profundidad en esto que mencionas. Perfecto. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.